Ah, no, 40 porque... ¿Aló? Estamos todos, ¿cierto? Profe, qué pena, una pregunta. Sí. Pero usted nos había comentado que estaba conectado de dos dispositivos. ¿Cuál sería el otro dispositivo? Porque puede que del otro dispositivo sí pueda conectar los audífonos. Pues Bueno, del que nos está hablando puede apagar el micrófono y ya encenderlo en el otro para no generar interferencia, como lo está haciendo en este momento. claro, tengo una tableta, voy a intentar. Discúlpeme, entonces, un minuto, yo busco los micrófonos. ¿No? ¿No? La profe. Con permiso, es que lo que sucede cuando se conectan dos dispositivos es que se hace un eco doble, porque ya me ha pasado que en algunas reuniones que he tenido, que a mí me ha tocado conectar un audífono en el celular, por ejemplo, y tener el PC, entonces a veces se hace como doble interferencia, entonces es peor. Sí, aquí tengo una tablet, una tableta, y estos micrófonos acá tienen dos salidas, unos micrófonos y otros los audios, ¿cierto? Entonces no veo si tiene una conexión para una sola entrada. Yo voy a seguir intentando, por favor, voy a ensayar hoy por la tarde con otros dispositivos, así, con un portátil. En este momento no lo tengo acá, pero voy a conseguir un portátil. Y pues Profe, eso demoraría unos minutos, pues, así toda esa instalación, ¿cierto? Entonces, profe, de igual forma ya se escucha como un poquitico más fuerte, entonces pues, está bien. bueno, esperemos. Lo importante es eso, tener una buena... Todos escuchemos bien. Es muy importante eso. Es esencial. Bueno. Entonces ahí viendo, otra vez volvamos entonces al tablero. Miren acá, está bien el cursor, ¿cierto? Por este lado puedo invitarlos a ustedes a participar, a rayar en el tablero. Aquí, ¿cierto? Enviarles la invitación y entran pues ahí. Ustedes también pueden reunirse y rayar, ¿cierto? Este mismo tablero de la clase. Bueno, aquí está la primera diapositiva, el PowerPoint. Está pues, el nombre del curso, la fecha de hoy y el nombre mío para los que no saben todavía. Jesús María Mira Martínez. Y bueno, acá está entonces como la metodología muy resumida. Pues, deben estar esas tres
estas tres cosas muy articuladas, por eso este dibujito, las clases teóricas, como corresponden, y las clases de taller o clases prácticas corresponden al profesor Carlos García. Y obviamente es tener una buena evaluación, un aprendizaje realmente y la consolidación del aprendizaje con estos dos trabajos que hacemos pues con lo teórico y lo práctico, ¿sí? Como el objetivo pues de esto. Aquí están los textos, el primero es el texto guía que vamos a tratar de seguir muy en el orden como aparece ahí en contenido de este libro, tal cual el orden, seguir más estrictamente posible ese libro, vamos familiarizando con él, conociéndolo, hay que tener paciencia, es un libro de muy buen nivel, ¿sí? Si lo aprovechamos bien van a lograr un buen aprendizaje, ¿sí? De la mecánica. Y estos otros textos pues son auxiliares, pues en fin, que es casi el nivel también del Klepper, la formación de varias generaciones de físicos. De hecho, pues yo estudié física mecánica en este libro, en pregrado, ese fue mi texto guía. Y estos otros libros pues son también muy interesantes, sobre todo para encontrar ejercicios, ciertos problemas para practicar la teoría, para aprender más, ¿cierto? Pero los textos muy duros, digamos, son estos dos, pero como les dije, el texto guía. Entonces aquí podemos, el de Hollier también muy buen libro a nivel, a nivel conceptual, muy bueno. Miren acá, si podemos poner un poquito más grande para que lo vean mejor. Este es de Ciar y Szymanski. Creo que ya está la última, no sé en qué edición irá ahora, 13 o 14. Entonces, estos dos libros como para sacar problemas, ¿cierto? Pero obviamente estos ya dos primeros ya tienen suficientes problemas para uno realizar ejercicios, ¿cierto? Realmente no se deben llamar problemas, ¿cierto? Los ejercicios, esos problemas ya tienen solución. Un problema es algo que no tiene solución, ¿cierto? Un problema es algo que queremos resolver. Entonces no se deben llamar ejercicios. Y acá está el contenido del curso, ¿cierto? Entonces, yo les mandé, creo que lo pueden ver en Classroom, ¿cierto? Ahí está, yo lo voy a pasar rápidamente. ¿Sí? Aquí están, entonces, para que lean por favor ahí los objetivos, la metodología y el contenido. Están entonces las unidades que vamos a ver. La unidad 1, que es vector y cinemática, más o menos el tiempo, el número de sesiones serían, o el número de semanas 2.5, es decir, 5 sesiones a lo sumo, 4 o 5 sesiones, trataremos de abarcar ese tema. Y así para las otras unidades 2, que no es leyes de Newton, unas 3 sesiones, las aplicaciones de las leyes de Newton, unas 4 sesiones, como ves acá, sería la unidad 3. Y aquí abajo, la unidad 4, entraríamos en el momento en sistemas de partículas, que serían unas 5 sesiones. Unidad 5, trabajo y energía, 4 sesiones, momento angular y eje fijo de rotación, unas 5 sesiones, sistemas no inerciales, unas 3 sesiones, y ya los otros temas que antes nos está aplicando un poco el programa con agregando en un solo, digamos, unidad, llamado tópicos de mecánica, y opcional, porque va a depender entonces cómo nos fue en el semestre, ¿cierto? Si logramos o no, ojalá pudiéramos también dar estos temas, fuerzas centrales y movimientos oscilatorios. La opcional, sí.
Ahí no sabemos cómo nos va a ir, ¿cierto? Lo importante entonces es ver las 7 primeras unidades, eso es como lo obligatorio. Pues, sí. Listo. Ahí viene la evaluación, ¿cierto? La metodología ya la conocen muy bien, clases magistrales y talleres. Aquí como dice la metodología, la pregunta de Sofía, ¿cierto? Entonces se van a hacer 3 evaluaciones. La primera evaluación, esa evaluación es del 70%. El 30% se va a dejar para que el profesor Carlos García los evalúe. Como les dijo, ya les dijo a ustedes ayer, algunos de ustedes, que se van a realizar 12 quizzes. Entonces más o menos no, 4 quizzes por cada parcial. 4 quizzes antes del primer parcial, 4 quizzes antes del segundo parcial y 4 quizzes antes del tercer parcial. Entonces en total 12 quizzes. No creo que tengamos problemas con los días festivos. No, el martes y bueno, difícilmente, ¿cierto? Y también de cada uno de esos de cada cuatro quizzes, de la nota de los 4 quizzes correspondiente a cada parcial, se va a quitar, digamos, la peor nota. Creo que ya les contó eso, ¿cierto? Entonces realmente se van a evaluar, son 9 quizzes, o sea, las mejores notas, pero no las mejores notas globales, sino por cada parcial, es decir, por cada parcial se le va de los primeros 4, por el primer parcial, de los 4 que presentaron, se le va a quitar, no se va a considerar la nota del quiz más, que le fue más mal, ¿cierto? ¿Me entienden? ¿No? Pregunta. Entonces, para que sepan muy bien, se van a evaluar de los 12 quizzes, se van a evaluar solo 9 quizzes. Una gabelita que se le va a dar. Bueno, ya aquí están repartidos los temas correspondientes a los parciales, como pueden ver acá. ¿Cierto? Miren acá, están viendo. Bueno, aquí también aparecen las fechas de esas evaluaciones. ¿Cierto? No sé el calendario, aquí están las fechas. Bien, aquí están las fechas. Entonces miren que el parcial 1, el 25%, buen porcentaje, corresponde a, pues se va a evaluar las 3 primeras unidades, ¿cierto? Cinemática y dinámica, ¿cierto? O sea, cinemática, leyes de Newton y aplicaciones, ¿cierto? Está para el 17 de abril, es un sábado, va a ser entonces los sábados, cada uno de estos 3 cae sábado, si pueden mirar y verificar el calendario, 17 de abril, 22 de mayo y 15 de julio, corresponde a un sábado, ¿cierto? Entonces va a ser sábado a las 2 p.m., ¿cierto? El día. ¿Listo? Bueno. Profe, ¿cómo así? O sea, los exámenes son fuera del horario de las clases. Sí, va a ser fuera del horario. Ay. Tienen el grupo de los sábados, para los que tienen problemas de trabajo, sin trabajo, ojalá puedan pedir permiso, si no, cuidaremos cómo resolverlo. Sí, profe, porque yo trabajo los sábados también. Lo ideal hubiese sido que fuera en tiempo de clase. Sí. Pero como va a ser un examen, porque eso fue la directriz, ¿cierto? O sea, por código que llaman, ¿cierto? Entonces, no podría ser en cada sesión de clase, porque entonces es el mismo examen en días distintos. ¿Cierto? Eso sería muy complejo. Sí, se piensa hacer por código. Bueno, pero
A ver, por ejemplo, el sábado, ¿quién me estuvo hablando? ¿Quién no habla? Hay muchos comentarios en el chat. ¿Se puede? ¿Quién me habló? Perdón, discúlpame. El último que habló. Yo, profe, Jonathan. Jonathan. Pues, que usted mira, intenta ver si puedes pedir un permiso, ¿no? ¿Es posible o no? Profe, Profe, creo que los es trabajos que no, fastidian pues, mucho. Ah, no creo que den el permiso porque, pues, ¿o a qué no, horas podrías el sábado? ¿A qué horas podrías el sábado? ¿A qué horas? no, yo trabajo de 9 de la mañana a las 6 de la tarde. Mm. Estaría llegando a mi casa tipo 7 de la noche. O sea, yo trabajo el sábado todo el día y el domingo también. Y pues uno coge el horario de las clases así para que no se le cruce a uno con el trabajo. Tienes razón, sí, mándame sí, por mi correo, pues, personal, correo, mándame eso para yo tratar el asunto con los compañeros de este curso. Listo. Les planteo esas, las inquietudes que ustedes Listo, tengan. profe. Sí, por favor, me manda un correo. ¿Qué hacemos? Sí. Bueno, ¿algo más? Bueno. Entonces eso es como así rápidamente, pues, como a Sofía tú le responde la pregunta. Señor, disculpe, es que se me cortó. Sí, ya quedó, como estás preguntando. Ah, sí, gracias. Sino que también estaba preguntando, pues no sé cuánto tiempo dan para realizar los parciales, ¿2 horas? 2 horas y tal vez 20 minutos o media hora más. Creo que 2 horas y media. Por los percances que puede tener uno con la virtualidad, ¿cierto? Por eso se da media hora más. Vale, profesor, gracias. Van a ser más o menos, sí, van a ser de 2 horas y media. Pues el parcial va a ser diseñado para que el estudiante lo realice hora y media, 1 hora o 2, máximo 2, pero se le va a dar media hora más. Así como un parcial, la presencialidad, ¿cierto? Que se da para 2 horas, pero acá para la virtualidad se va a dar media hora más, ¿cierto? Es decir, el mismo nivel, el mismo tiempo que se requiere para un examen en la presencialidad, que son 2 horas, usual. ¿Cierto? Por la virtualidad se le va a dar 30 minutos más. Bueno, entonces mire las generalidades del curso. Entonces, como ya saben, son las leyes debes entender, estudiar la ley de movimiento y simultáneamente los conceptos fundamentales de la mecánica que van a escribir, que describen la materia y sus interacciones. ¿Sí? De ahí también vamos a acercarnos a nociones de principios de conservación, de momento, de energía, momento angular, que básicamente ahí es donde permea todas las disciplinas científicas e ingeniería. ¿Cierto? Entonces la primera unidad son los vectores, el estudio de los vectores y la cinemática. ¿Cierto? Pues, como dije ahora, el concepto de vector está en muchas áreas de conocimiento, básicamente el concepto, bueno, muchas áreas, casi todas las de físicas, como en otras disciplinas, aún. Me parece un extraño, por ejemplo, que aún
disciplinas como la economía, psicología, la epidemiología, por eso este dibujito que aparece acá, este vector, un vector que es, el concepto de vector en epidemiología va asociado a un mosquito, puede ser el famoso Aedes, que propaga la enfermedad, el dengue, ¿cierto? El dengue y otras enfermedades infecciosas, ¿cierto? Entonces, por eso ese concepto de vector está en muchas disciplinas, ¿cierto? El famoso mosquito vector del dengue, ¿cierto? Se llama el aegypti, ¿cierto? Y otras enfermedades como la fiebre amarilla, fiebre de Zika, ¿cierto? Entonces son mosquitos vectores, ¿cierto? Que transmiten ese virus, llevan ese virus del dengue, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, el vector está, pareciera que no, ¿cierto? No solamente está, obviamente, la física, la mecánica donde nació, surgió realmente de problemas físicos, ¿cierto? Para manejar los problemas en física, fue el lenguaje vectorial, ¿cierto? Y luego se extendió a otras disciplinas, ¿cierto? Y eso ha sido el desarrollo de la matemática, ¿cierto? La historia del desarrollo de la matemática, que surgen pues desde problemas. Profe, no se le escucha nada.
Volví. ¿Me escuchan? Sí, profe, sí que le escucho. Sí, profe, se escucha. Sí, profe. Ahí están, ahí estoy compartiendo toda la pantalla, tablero. Y como le maluco esto, muchachos. Bueno. Bien, entonces, como les dije, entonces el análisis vectorial es un tema que tiene sus raíces en problemas físicos, ¿cierto? Fue desarrollado como lenguaje matemático para manejar los problemas en física, las ecuaciones, por ejemplo, ¿cierto? Y pues, creo que todo en mecánica. Eso desarrollado por el siglo XIX. Pues ya antes, pues mucho antes, en la época de Galileo, ya algunos se acercaron pues, a algunas propiedades fundamentales de los vectores, aunque no se habla todavía de vector. Entonces ya viene la matemática, desarrollos posteriores, llevó este concepto concreto, práctico, lo llevó pues a un nivel de abstracción muy alejado pues de la realidad. Pues ya saben ustedes, también la álgebra lineal es un vector, ¿cierto? Un elemento, un espacio vectorial, son cosas muy abstractas. Y eso al mismo tiempo favoreció pues que pudiera tener un amplio muy rango de interpretaciones. Como el mosquito. El mosquito vector es una interpretación, ¿cierto? Que se le da el vector. Y para que sepan, pues lo digo para que entiendan muy bien la diferencia entre la física y la matemática. La física es una ciencia experimental, ¿cierto? Que se ayuda a la matemática es el lenguaje, ¿cierto? O parte de las matemáticas, obviamente, no todas las matemáticas, hay muchas matemáticas ya que se han desarrollado, ¿cierto? Que todavía no se han encontrado aplicaciones físicas, ¿cierto? Entonces, los desarrollos en física, el entendimiento del mundo físico ha motivado el desarrollo de las matemáticas, ¿cierto? Como es el caso del cálculo. El cálculo surgió para resolver el problema de movimiento, ¿cierto? Newton se enfrentó con ese problema, entonces nació intentar resolver el problema del movimiento y entender la interacción gravitacional debido a una distribución de masa, desarrolló el cálculo diferencial, ¿cierto? Y integral. Entonces, el lenguaje matemático abstrae la realidad física, ¿cierto? O sea, abstrae la realidad física. Y los modelos reales, concretos, ¿cierto? Porque este mosquito, el vector mosquito, es una interpretación de un concepto abstracto. ¿Cierto? Entonces eso nos ayuda a entender además, ¿cierto? Es bueno para los matemáticos tener ese nivel de aterrizaje de ese mundo abstracto, que en cierta medida también es una realidad, una especie de realidad. Ayudarse de la física, ¿cierto? Eso le da una motivación a esas teorías matemáticas, ¿cierto? A esa ciencia deductiva. La matemática es una ciencia deductiva, ¿cierto? Y así para la geometría, ustedes saben que la geometría surgió el problema de la topografía de la Tierra en Egipto, en la época antigua, ¿cierto?
Entonces eso es el pensar, por un lado físicamente y el pensar matemáticamente. Pensar es, si tú lo entiendes, entonces abstraer, ¿cierto? Entonces nos detenemos en el concepto de vector, vamos a ver las propiedades fundamentales de los vectores. Y empezamos con la definición, una definición que no es ni abstracta ni muy concreta. Un cuenta ahí para entender entonces, para irnos acercando cada vez más el aprendizaje de este concepto de vector a nivel abstracto, ¿cierto? Entonces, geométricamente es un segmento de línea dirigido, ¿cierto? Es muy intuitivo, ¿cierto? Segmento de línea dirigido. O sea, tiene miren a ver si ven ustedes un segmento, o sea, un segmento de línea. Tenemos todo lo que es una línea recta. Miren ahí, una línea, pongan una línea. Miren que una línea, esto es simplemente una interpretación de una línea matemática, ¿cierto? Por ejemplo, el trazo de una punta de un lápiz, rectilíneo. Es un ejemplo de un modelo concreto de una línea, ¿cierto? La teoría más, la geometría. Entonces toman ahora, señalan un punto de esta línea, será un par de puntos, acá y acá. Y ahí entonces tienen un segmento de línea entre esos dos puntos. Este trozo entonces que tengo acá es un segmento de línea. ¿Están viendo bien o le pongo más grueso? Vamos a ver acá. Esto sí, ¿cierto? Y ahora le damos una orientación. Entonces, los indicamos con una flechita acá. Y ahí tenemos entonces lo que se llama un vector. Es lo que está diciendo geométricamente es un segmento de línea dirigido. Y le damos un nombre. Le damos A. Lo rotulamos con A y le ponemos a esa letra una flechita si quiere, o en negrilla. Ya no se utiliza mucho la flecha arriba en los libros más modernos. Entonces, ese es un segmento de línea dirigida. Ahora, cuando decimos que dos vectores son iguales, cuando por ejemplo en este espacio, es el plano, un espacio bidimensional, hacemos lo mismo y otro vector acá, en otra posición, tiene la misma dirección y sentido de dirección y la misma longitud. Entonces decimos que esos dos vectores, aunque estén ubicados en lugares distintos, son iguales. Matemáticamente son iguales. ¿Cierto? Los vectores paralelos. Así llaman todos vectores paralelos. Y además de paralelos, la misma dirección y sentido. O el mismo sentido de dirección. Entonces, el mismo sentido de dirección y además la misma magnitud. De la magnitud la vamos a representar así. La notación. Le ponemos con un valor absoluto, dos barritas, y si quieren llamamos a eso para simplificar, simplemente sin flecha arriba. Entonces lo que va a llamar la magnitud o longitud del vector. De pronto magnitud porque longitud lo pueden confundir con longitud, ¿cierto? En física, que es una dimensión, es más bien magnitud. Puede tener cualquier unidad física, ¿cierto? Una unidad de longitud que sabemos, ¿cierto?, qué es. Algunos autores llaman a esto longitud del vector. A nosotros lo llamamos mejor magnitud. Y entonces ahí viene lo que vectores libres, vectores que no están referenciados con respecto a algo, ¿cierto? Estos dos que yo dibujé acá son vectores libres, ¿cierto? O sea que un conjunto de vectores libres, ¿cierto? Puede hacer este vector por acá, este otro por acá, este otro así, etcétera. Todo es un conjunto de vectores libres. Ahí tenemos libres. Y
esos vectores libres, vectores son independientes, tienen una realidad, entre comillas, o son independientes de algún sistema de referencia. Entonces, matemáticamente podemos realizar la operación de, llaman la traslación de vectores, una transformación de traslación y no cambia el vector. O sea, este vector lo podemos trasladar a otro lugar, pero de manera paralela. O sea, voy a dibujar el otro vector paralelo a esta. Esta trata de hacerlo paralelo, puede ser así, y la misma longitud. Esto es una traslación, ¿cierto? Una traslación, una transformación de traslación. Traslación. Entonces, este vector de acá, digamos que ese lo llamé A, lo moví hacia esta otra posición y lo llamo si quieren. Entonces, como resultó una traslación, A es igual a B. ¿Cierto? Entonces, eso podemos hacer con los vectores libres en un plano. ¿Sí? Y también que hacemos libertad, una libertad restringida. Por ejemplo, acá en este problema, que se ve este dibujo que acá, tienen una varilla, un cuerpo rígido, desde acá, y aplicamos estas tres fuerzas en puntos distintos a lo largo de esta varilla. Pues acá está aplicada, digamos, en el punto medio de esta varilla, una fuerza G, como empujándola, ¿cierto? Una fuerza de empuje, y esta F como jalándola, ¿cierto? Entonces, vemos que el efecto mecánico de estas dos fuerzas, F y G, es el mismo. En cambio, no es el mismo con la fuerza H. H está aplicada en otra parte, en otro punto de este cuerpo rígido, acá, en un extremo. Pero matemáticamente son iguales, como vemos acá, como acabamos de ver, los vectores paralelos, A, B. Entonces, matemáticamente, o geométricamente, vectorialmente, como quieran decirlo, F es igual a G, porque son vectores paralelos, ya F, G y H tienen la misma magnitud, la misma dirección y sentido. Entonces, matemáticamente son iguales, ¿cierto? ¿Sí lo ven? Esos son tres vectores paralelos y la misma magnitud. La igualdad es cierta, pero matemáticamente hablando, ¿cierto? Sin embargo, mecánicamente no son iguales. Mecánicamente. Mecánicamente, solo vemos que F es igual a G, pero son distintos de H. Ya H no es igual a F y G. Entonces, hablamos de una libertad restringida, ¿cierto? Restringida que a una línea de acción en un cuerpo rígido. Para eso entonces hablamos de línea de acción en los cuerpos rígidos. Este vector es igual a este. Entonces podemos trasladar, ¿cierto? Hacer una transformación de traslación en mecánica si tratamos cuerpos rígidos, pero solo, y si son traslaciones de invarianza, solo a lo largo de líneas de acción. Ya no lo podemos trasladar a cualquier parte, por ejemplo acá. De G, aunque es una traslación de invarianza en geometría vectorial, en matemáticas, no lo es para la mecánica. Trasladar GH o FH no es una traslación de invarianza, porque mecánicamente no es lo mismo, el efecto es distinto, ¿cierto? El efecto sobre el cuerpo rígido, sobre esta varilla, es distinto. El efecto de H, de esta fuerza H, es distinto del efecto de F y G, de estas fuerzas. Entonces hay que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces por eso hablo de libertad restringida. Entonces hay unas propiedades fundamentales, hay otras propiedades fundamentales, simplemente la definición y vectores libres. Ya viene el álgebra de vectores, con la adición, establecer una regla que nos diga cómo sumar vectores, ¿cierto? Lo logramos, ¿cierto? Entonces, tenemos un par de vectores libres, vamos
uno por acá así, y otro por acá, allá, ¿cierto? Y nos preguntamos qué entendemos por las, cómo sumamos los vectores. Estos entes matemáticos, ¿cierto? Entonces la regla, ¿qué entendemos por A más B? ¿Cierto? ¿Qué entendemos por A más B? Entonces la regla dice, empiecen con el vector A, con el primero, de la suma, el primer sumando, que es A. Y traslade paralelamente el vector B de tal manera que su origen o su cola coincida con el punto final de A o su cabeza. ¿No? Entonces A lo puede también hacer aquí arriba, pero entonces A lo ubico en otra parte para hacer la suma, ¿cierto? Acá. Tiene que dice una traslación de invariancia del vector A, lo puse esta posición a esta otra, una traslación. Es el mismo vector. Y la regla es, acá empieza la B, sería B, ya aquí me está formando A, este es A. Usted mire que B lo trasladé paralelamente de esta forma, de manera que la cola coincida con la cabeza. El vector que va del origen del primer vector, o sea, de A, al punto final del segundo vector, es lo que entendemos por el vector suma. Es lo que está en rojo. Entonces, A más B. Esa es la regla de suma o de adición. Y también nos damos cuenta que esta suma es conmutativa. Voy a volverlo a hacer acá para verlo de pronto mejor, al frente. Entonces, el vector B, tratando de hacerlo lo más paralelo posible, ¿cierto? Requiere entrenamiento para dibujar acá en este tablero digital. B, A. Entonces lo que hago es, traslado B también acá en este punto, paralelamente, voy a ponerlo punteado acá por ahora. Este es B también. Es el mismo B. Ah, quedó mal dibujado, ¿cierto? Aquí queda el vector B más o menos así. Y de acá arriba también pongo el vector A. ¿Sí? Por un paralelogramo, porque son lados paralelos, que es A. Entonces miren que la suma ya nos dio, lo que acabamos de hacer es esto. La suma más B. Pero si lo hago en otro orden y sigo la misma regla, ahora voy a llamar este más bien de color verde, B, y este A, los traslados. Miren que también me coincide con la misma línea roja. Veo también entonces que el orden no va a importar, ¿cierto? Ya veo que B, también veo que B, si pongo en primer lugar y aplico la misma reglita esa, ¿ya? Del vector que va de la cola de B a la cabeza de A del segundo, o sea, en este orden me da la misma línea roja. Es decir, el caso anterior que vimos, o sea, es A más B. La adición es una regla conmutativa, ¿no? Decimos eso. Y también la otra propiedad vemos que es la asociativa, como pueden ver ahí. Ahora podemos extender esa suma a 3 vectores. ¿Cuál es la regla entonces? ¿Cierto? Es, nuevamente, tengo 3 vectores. Para hacerlo un poquito más rápido, tengo el vector A, es decir, en esa posición, otro vector B y lo traslado una vez a la cabeza de B, una vez, ¿cierto? El vector B,
¿sí? Y un tercer vector, digamos vector C así. Este vector C. Tengo ya 3 vectores. ¿Sí? Entonces, ¿qué entendemos por? Primero, entonces, realizo la suma de A más B. Y ya sabemos la regla anterior. Le sumo otro vector, que es el C. Entonces viene la regla. Entonces, esta primera, esta regla es la misma, ¿sí? Que sería el vector A más B. Entonces, A más B. ¿Sí? Y luego lo que ese rojo le suma el C, o sea, aplico la otra de la misma regla y me va a dar este otro vector. O sea, que este que está acá, ¿cierto? Es el vectorcito, es el vector A más B, porque primero agrupado estos dos y luego lo sumé con C aplicando la misma regla. ¿Cierto? Y también podemos hacer lo mismo, ¿cierto? En otro orden. O sea, tengo el vector nuevamente, el vector A, que es el mismo A trasladado paralelamente, el vector B, vamos que sea este, el vector C, que sea este, ¿cierto? Es los mismos vectores, en este caso anterior, pero ahora yo voy a hacer, voy a agrupar el B y C, voy a hacer la suma primero de B y C. Entonces B y C, mira este vector. ¿Cómo les hago esto? ¿Qué es lo que pasa con un triángulo muy bonito, pero esto me lo puso, tengo que hacerlo más torcido porque no me lo lleve en triángulo. Eso. Este vectorcito de acá, entonces, este en rojo, ahora es B más C, ¿cierto? Y ahora, nuevamente ese orden, yo quiero hacer es A más sumar ese, lo que me dio de B más C, que ese es que está en rojo, ¿cierto? Se ha agrupado de otra manera, y ese, obviamente la regla es, del primero la es A de A y termina en ese último. Este de acá, ¿cierto? Es el vector, ahora A más el vector que resulta agrupar B y C, de sumar B y C. Y se dan cuenta que es exactamente el mismo. Entonces ahí, de ahí surge entonces la propiedad asociativa o ley asociativa. Entonces esto tengo que decir, nos dicho que estas dos cosas son iguales. Para no rayar más, entonces, esto es igual. Tenemos las dos. Es lo que tenemos acá entonces en esta. Y así podemos extender la suma, ¿cierto? Y luego definir vector 0 y luego entonces ahí está bien, ¿cierto? Pasamos entonces, podemos esta regla 90 grados. Estoy yo como chicaneando con ustedes, ¿cierto? Y aquí les pongo un colorcito blanco, digamos, si quieren, para separar este tablero y le quitamos esa regla. Pues pongo ahí y continuar entonces a hablar de generalización de la suma. Entonces tenemos un conjunto de n vectores, digamos que ya los trasladé de tal manera que pueda realizar la suma A, digamos, más A más B, más C, más D, etcétera, ¿cierto? Etcétera. Yo puedo decir A, B, más se me pueden acabar las letras, yo utilizo, como se me pueden acabar las letras, yo puedo utilizar esta notación, A1, A sub 2, A sub 3, A sub
pues, eso sería el último. No sean 5, sino cualquier número, cualquier n, ¿cierto? Voy a poner puntos suspensivos por acá. Digamos que yo debería como cortar acá para decir que eso, no sé cómo decirlo, aquí, eso puede ir por otra dirección y luego voltear acá y luego así. El vector suma sería, nuevamente, esa generalización de aplicar la ley asociativa, la regla de suma, entonces va a dar que el vector que va del primer, de la cola del primero a la cabeza del último, este es el vector suma, A1 más A2 más puntos suspensivos más ahí. Entonces ya quitamos como esos agrupamientos, esos paréntesis y lo escribimos así. O sea, aplicar la ley asociativa y la regla varias veces, ¿cierto? Eso es la generalización. Entonces, aquí los ponemos en este orden, ¿cierto? Y nos podemos preguntar, no sé si la pongo acá, si consideramos un polígono cualquiera, un ejemplo, hay como para introducir el vector 0, un ejemplo, ¿cierto? Tienes un polígono, por ejemplo, de esta forma, un polígono irregular, bastante irregular, tiene un polígono de 1, 2, 3, 4, 5, 6 lados, ¿cierto? Cualquier polígono. Segmentos le damos pues un carácter vectorial, digamos que aquí el punto de partida, acá este vector A, el vector B, C, D, E, F, orientados así, vamos con sí, B, sí y así, ¿cierto? Entonces ya estos son vectores, ponemos si quiere flechitas para enfatizar la notación y nos preguntamos cuál es la suma de estos vectores que están formados, que forman un polígono cerrado, este polígono con flechas que recorren, pues, ¿cuál es la suma? ¿Cierto? Claramente entonces la misma regla que aplicamos arriba, ahora entonces el punto de acá arriba, la cabeza coincide con la cola, es como coincide, esa suma tiene longitud 0, porque es el mismo punto, es como la longitud de un punto, ¿cierto? Acá está el vector resultante, ¿de cuál? De esos 6 vectores, A más B más C más D más E más F. Y vemos, como se cerró, aplicando la regla generalizada, la cola del primero coincidió con la cabeza del último. O sea, eso es un punto. Y un punto no tiene longitud, entonces eso es 0. ¿Pero 0 qué? Vector 0. O simplemente le damos 0 solo. El vector 0. Un vector 0 es un vector de longitud 0 y de dirección arbitraria, puede estar en cualquier parte, no podemos saber nada sobre la dirección, cualquier dirección puede hacer. Eso es, así introducimos el vector 0. Bueno, ahora la multiplicación entre vectores, ¿cierto? Las dos herramientas, el lápiz y el mouse. Entonces, ahí me borro un poquito, por eso es rayando. ¿Sí? Con el mouse manipulo fácilmente la regla. Bueno, entonces ahora vamos a realizar las dos operaciones con B. Bueno, primero no entre vectores, sino de dos campos distintos, es decir, multiplicación. ¿Cierto? Entonces, vamos a llamar esto multiplicación por un escalar. ¿Qué es una escala para nosotros? ¿Cierto? Es un elemento de un campo, un elemento,
un número real, un número complejo. Es un escalar. Es un número. Esto conforma un campo vectorial, pero entonces por ahora no miremos eso. Claro. Entonces los escalares son simplemente números, y vamos a anotar con las letras, pueden también las letras griega, lambda, beta, etc. Pero para nosotros acá, si la anotación del libro, texto guía, y letras minúsculas para los escalares, A, B, C, etc. Estos son dos elementos, entonces, que pertenecen a los reales, ¿cierto? Pertenece a los reales. Esos son escalares. ¿Cierto? Miren que las cantidades en física son descritas por... Hay cantidades en física que se describen por la temperatura. Ahorita están hablando de la temperatura en Bogotá, en varias regiones. La temperatura es una cantidad escalar. ¿Sí? No se requiere sino, es decir, cuál es el número, de acuerdo a una escala de temperatura, y no más, no requiere otra característica, como una dirección para describirla, ¿cierto? Bueno, entonces ahora se trata de multiplicar un escalar por un vector. Ya tengo el vector A acá, ¿sí? Y lo multiplico por, ¿qué entendemos por la operación? Ahora, A es una cantidad, digamos, que es positiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el vector qué resulta de multiplicar A, una escalada, por un vector A? Y si es positivo, entonces lo que hace es, ya sea ponerlo más pequeño, paralelo a por lambda, A por A, si A aquí es más pequeño, si A es menor que 1, ¿cierto? Obviamente mayor que 0. Pero también podría ser este otro, más largo, A por A, ¿cierto? Si A es mayor que 1. Entonces, estos casos lo estira o lo contrae, sin cambiar su dirección y sentido. Eso es lo que hace la operación multiplicar por una escala. Es el mismo el vector paralelo, un vector paralelo a. No le cambia su dirección y sentido. ¿Sí? Y si A es menor que 0, pues partamos nuevamente de este vector A. Entonces, vector A así. No puede ser. Ya el negativo lo va a poner en sentido contrario. Paralelo, pero en sentido contrario. Así puede hacer que lo contrae, pero en sentido contrario, A por A, en el caso en que A sea mayor, ¿cierto?, que menos 1. Y menor, obviamente, que 0. Estamos en ese caso. Menor que 0. O lo estira en sentido contrario, ¿sabes? ¿Sí? Es mayor que A, pero también en sentido contrario. Ese sería el caso en que A fuese menor que 1, ¿cierto? Entonces lo que hace, en el caso particular, de que A valga menos 1, ¿cierto? Entonces tendríamos que si este es A, entonces sería el vector A por A, menos 1. En este caso es menos 1, ¿cierto?, por A. Y a esto lo debemos denotar simplemente menos A. Le quitamos el 1, por notación. El menos A es menos 1 por A, ¿cierto? Entonces, ya con eso podríamos hablar de la resta, la sustracción de vectores, ¿cierto? Bueno, pero ya cuando estamos con los escalares, multiplicación, podemos hablar de otras propiedades, ya entre esos dos campos vectoriales, entre esos dos entes matemáticos. Entonces podemos hablar de otras propiedades que es, por ejemplo, que es A por B por A, una propiedad asociativa,
que sería A por B, y luego multiplicamos por A. ¿Qué entendemos por A? ¿Sí? Multiplica a esta suma de vectores. Entonces, es A por A, una ley distributiva. ¿Sí? Y si sumamos cantidades escalares y lo multiplicamos por un vector, pues es A por A más, pero aquí está B, más B por A. Están las tres propiedades famosas, conocidas. Y luego, entonces, de la sustracción, ¿cierto? Profesor, qué pena, una pregunta. Ahí en la segunda propiedad, ¿no sería A minúscula? ¿Dónde está el vector B? Donde acá, en esa parte roja, En la segunda propiedad, está. sí. Ahí dice, Sí, disculpame, sí, claro que sí. Me equivoqué. Me quiere borrar eso. Él me quiere borrar eso. Voy a tener que borrarlo todo. Sí, gracias. Estamos hablando de A plus. He cometido un lapsus. Es A por A más A por B. Gracias, Sofía. Y ahora, ¿qué entendemos por una sustracción? Es decir, ¿qué entendemos por A menos B? Ahora están dos vectores. Esto es A más menos B. Entonces, tenemos, por ejemplo, estos vectorcitos A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una traslación. Si quiere hacerlo por este lado a la derecha, el traslado paralelamente A. No pasa nada, ¿cierto? Es una invariancia. Pues claro que ahí no lo digo muy bien, pues, me perdona pues que no lo pueda dibujar tan bien, pero entiende que es una transformación y función. ¿Dónde está? También es para acá. Bueno, este es el A. Y el menos B, pues si lo va a hacer una vez acá, el menos B sería, como sabemos, ¿cierto? Sentido contrario, le van para. Y el menos B lo traslado acá. Miren que aquí me está estorbando esto, ahora lo escribo. Y el menos B lo traslado acá, para la regla de la suma. Este es menos B. Y este es A. ¿Cierto? Entonces el vector suma, nuevamente la regla es de la cabeza, con el primero a la cabeza del último. Ahora el último es menos B, no B, sino menos B. Entonces el que está en rojo es el vectorcito A menos B. A menos B. ¿Sí? Bueno. Podemos ver un ejemplo, ya que estamos en esta diapositiva, nosotros lo que demoramos para ver esta diapositiva, estamos en la sustracción y podemos ver un ejemplo. Ya con estas reglas podemos entender, resolver un ejemplito. Entonces, estoy haciendo con un ejemplo. Bueno, está apareciendo el tablero. bien, profe, una pregunta al respecto. ¿Ese tablero, dónde lo podemos ver? Lo conseguí. Lo pueden instalar muy fácil. Yo le mandé, en Claro, le mandé el link donde pueden instalar el tablero, para el enlace. Sofía, te puedo mandar una invitación acá, a ver si puedes entrar. ¿Quién tiene instalado este tablero en su computador? O en lo que tenga. Yo lo tengo instalado. Pues, yo también. ¿Cuál es tu dirección? A ver si puedes rayar, hagamos un ensayo. Pero lo instalaste con tu correo institucional, con el correo institucional. Pero yo creo que no, ya va a revisar.
¿Quién instaló con el correo institucional? ¿Quién? También habló, ¿quién también habló que lo tenía instalado? Una chica. Sí, yo, profe, pero no lo tengo con el institucional. Instalaste con Gmail. Traten de instalarlo con el institucional, porque así más creo que se puede hacer más fácil. A ver. ¿Cómo se llama? Bueno, dígame cómo está el audio. ¿Mejoró? Sí, profe, está mucho mejor. Sí, profe, sí está bien así. Bueno. Entonces dígame, por favor, traten de instalarlo en este momento en su computador, en lo que tengan. Traten de instalar, a ver si la consigo acá, y así lo puedo conseguir. Ya voy. Profe, este programa al ser de Microsoft, no sé por qué, pero cuando intento meterme desde el correo institucional no me deja. Pues intento meterme con mi contraseña y mi correo y no me deja. No voy a entrar A mí sí me dejó, profe. a instalar el tablero. Sí, profe, no me deja, no sé por qué. Le mando el tablero por el chat, lo vamos a mandar ya mismo. Hágalo acá, salgamos del problema. Ahí está, ahí lo tienen. Ahora, hagan el ejercicio de instalarlo utilizando su correo institucional. Eso no demora nada, es un minuto. Profe, yo pues ya lo tengo instalado, pero el dilema es que no me deja abrir mi cuenta de la universidad. Dice que esa cuenta de Microsoft no existe. Exactamente, a mí me parece lo mismo. Es que tienen que darle a cuenta la hora, lo educativa. Por eso, le doy cuenta laboral o educativa, escribo eso y escribo mi contraseña y no me deja entrar. ¿A quién le funcionó? Pues a mí sí me funcionó. Daniela, yo te voy a mandar a vos explicar luego a tus compañeros por el WhatsApp, sí, cómo lo hiciste. Pero te voy a mandar a Daniela una invitación a que puedes entrar al tablero, ¿sí? Lo que hagamos un ensayo. Profe, para no perder tanto tiempo, yo digo que mejor los que sí lo tienen de una vez, pues que hagan el ejercicio. Ya nosotros nos encargamos ya fuera de clase. Daniela, ¿qué? Daniela, ¿cuál es tu correo? Daniela. Punto García C1. Punto García. C1. 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 García Córdoba. Sí. Va, dice invitó a invitar. Ahí está. Y ahí salió. Mira si te llegó algo, si puedes entrar. Ahora intenta entrar a este tablero. Aquí va a aparecer, aquí arriba va a aparecer. Ahí está, ¿sí? Acá entraste. Está entrando. Bueno. Mientras Daniela entra, voy a escribir el enunciado entonces en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, la idea es, o sea, lo que vamos a mirar es diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. Entonces, dibujamos el paralelogramo. Vamos a ver acá en verde. Digamos que es un lado, es otro lado. Bueno, y ahí lo que hago es trasladar los vectores de tal manera que coincidan sus colas, sus puntos, sus orígenes. Hace el vector A, los pongo en esta posición para formar un paralelogramo. Ahí está Daniela, ya entró Daniela, ¿sí la ven arriba?
Daniela, entonces intenta escribir. Entonces por acá trae el vector B. Trate de escribir, Daniela, aquí en el tablero mientras yo hago aquí el dibujo. Ah, se salió. El vector A. ¿Sí? Entonces la diagonal, como en rojo, es esta. Y otra diagonal, pues sería esta. La diagonal menor y la diagonal mayor. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Vamos a tomar un punto. Ahí no está, ahí no había haberlo dibujado, pero digamos que parto, digamos, de este punto medio, de esta diagonal menor, de esta de acá. Este punto medio. ¿Sí? Este punto que tengo acá señalado en azul es el punto M, punto medio. ¿Medio de quién? De esta línea azul. O sea, voy a llamar a este punto de acá el vértice por el mismo nombre de los vectores, pero sin la frente. Este punto B, esta es la cabeza de esos dos vectores. El punto A. Entonces, sea M, el punto medio. Estoy tratando de razonar como los matemáticos, pues, obviamente no con toda precisión, todo el detalle de ellos, pero ahí me voy a sacar un poco. Si lo hago como ellos, pues también me podría demorar mucho. Sea M el punto medio del segmento, ¿qué? BA o AB, ¿cierto? El segmento BA. Entonces, el segmento BA le ponemos una que ustedes saben, ¿cierto? Ya lo han visto por ahí en un libro de geometría vectorial o geometría. Mira que no tiene una flechita arriba, ese es el segmento BA. Listo. Veamos ¿qué vamos a ver? Mira lo que dice el problema. Las diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. Ojo la palabra bisecar, ¿cierto? Veamos que M es también el punto medio del otro segmento, del segmento mayor. Bueno, en este caso, como lo digo así, quedó el segmento mayor, el segmento N. Y ahí queda demostrado entonces que las dos diagonales de un paralelogramo se bisecan entre sí. Logramos demostrar eso. Es lo mismo, ¿cierto? Entonces, por acá bien bonito, amarillo. Entonces miren que OM, pues el vector que va de O al punto medio, llamémoslo el vector M. Esta sería este de acá. ¿Sí? Y vean ustedes por la regla de suma de vectores que lo puedo escribir como B, miren B, más el vector que va de B a M. Ya no es segmento, sino vector, bien, miren B a M. Y también lo puedo por un lado, es la ecuación, digamos la ecuación vectorial 1. Y también a M lo puedo ver como A, sumando desde abajo, A más AM. Miren, A hacia M. Miren que también M lo puedo ver de esa otra manera. Entonces lo que hago es sumar esos dos ecuaciones. Daniela, ¿cómo vas con la raya del tablero? Ya estás adentro. Entonces sumo esas dos ecuaciones y me da M más M, que es lo que entendemos por 12. Ya Daniela está rayando, ¿verdad? ¿Sí? Es una carita feliz. ¿Tiene ahí, con qué está rayando Manuela? ¿Con un mouse o un lápiz? Un mouse, profe. Entonces con el mouse requiere un poquito más difícil, con un mouse pues se puede lograr. ¿Sí? Entonces miren que 2M es A
bueno esto, muchachos, porque ustedes puedan entrar y quieren participar, o entonces salgan al tablero, como decir, salgan al tablero y terminen este desarrollo, ¿cierto? Es una cosa. Organicen un ejercicio así corto. Entonces, miren, estoy sumando 1 y 2. Entonces, A más B, o en el orden que sea, como conmuta, lo puedo escribir en este orden. Y luego, B más M más A más M. Pero dense en cuenta que estos dos últimos, miren que tiene la misma magnitud que AM. No se pueden dar cuenta porque M está en el punto medio de AB. Tiene la misma magnitud, los dos vectores. Y además tiene sentido contrario, como pueden ver. ¿Cierto? Esta apunta para acá, el M, y el DM apunta así. La misma magnitud, sentido contrario, además paralelo, que está sobre la misma línea. Entonces, ¿qué concluimos? Que estos dos suman 0. ¿Sí o no, Daniela? Una pregunta. Entonces, de ahí vemos que M dividido por 2, multiplicado por un escalar, por un medio, esta ecuación, de 2 sobre un medio, las reglas que vimos ahora, pues queda que M es igual a un medio. ¿Cierto? Pero se cuenta que A más B, la referencia de paralelogramo, no es más que el vector que empieza en O y termina en N. A más B es O de O a N, como pueden ver. La regla de suma de vectores. ¿Cierto? Se está diciendo que M, la magnitud de M es la magnitud, un medio de la magnitud de A más B. ¿Cierto? Faltó decir, por ejemplo, que es la magnitud de un vector A, de un escalar por un vector A. Faltó esta reglita, ¿cierto? Es decir, es la magnitud de A, ¿cierto? Por la magnitud de, me faltó esa reglita ponerla ahí. Esta reglita. ¿Qué es la magnitud de un escalar por un vector A? Es la magnitud del escalar por la magnitud del vector. Esta reglita. Y estaba aplicando acá. Ya esto es un valor absoluto, una magnitud. Y esto es la magnitud de A más B. Es la magnitud de ON. Y la magnitud de ON es el segmento ON. O sea, estamos diciendo que ese punto M está en el punto medio de ON. Listo, ¿alguna pregunta? Un ejemplo pues muy sencillo de aplicación de lo que acabamos de ver, de estas lenguaje vectorial, de este lenguaje vectorial. Y esas reglas que vimos. Listo. Entonces, 5 minutos más porque tengo una clase enseguida. Y hoy sí nos rindió muy poquito por todos los percances, pero vamos a ver si... Ah, bueno, ya aquí lo tenía el ejemplo, pero la idea era para hacerlo en este cajoncito de acá, en esta línea, en este espacio. Y ya está resuelto esto. Entonces viene ahora otro concepto de la combinación lineal de vectores y definición. Una definición cuando hablamos que dos vectores son linealmente independientes, ¿cierto? Cuando se dice que son linealmente independientes. Y ahí pues, vamos a ver. Entonces, es una cosa por ahí contada rápido, pero ustedes van a leer en el libro, ¿cierto? Entonces, combinación. Es una combinación lineal. Estoy entrando un poquito a la álgebra lineal, pero es una definición muy sencilla que lo digo porque la vamos a utilizar mucho. Una combinación lineal de vectores, ¿cierto? Es decir, un conjunto de vectores y un conjunto de escalares. Voy a llamarlo así, A sub I es un conjunto de escalares, digamos que I va de 1 a N, ¿cierto? Y tengo un conjunto de vectores. A sub I. ¿Cierto? Entonces, y
Entonces también, obviamente, y pues aquí estoy redundando, estoy diciendo que el índice tiene el mismo rango, pues no va a ponerlo otra vez. Bueno, entonces es realizar una suma generalizada, pero ya multiplicada por un escalar, A1 más A2, y ya sería como hacer ejemplitos más concretos, ¿cierto? Más puntos suspensivos está A sub n, A sub n, ¿cierto? Entonces esto es otro vector, y se le llama a esto combinación lineal, también se puede abreviar así, combinación lineal de este conjunto de vectores. ¿Cierto? También la notación más cercana a los matemáticos, así como estoy escribiendo. ¿Cierto? La lineal. Combinación lineal de este conjunto. A eso se llama entonces esa combinación. Listo. Ya viene luego una definición de dos vectores A y B son, aquí está la definición, no la vamos a escribir. Dice que A y B son linealmente dependientes. ¿Cierto? Linealmente dependientes. Si existe un par de escalares A y B, no ambos ceros, tal que esta combinación lineal es cero. Si esta combinación lineal de A y B es cero, donde A y B no son ambos ceros, realmente dependientes. Una definición, ¿cierto? Vamos a ver muchos ejemplos para vectores linealmente dependientes. Y pues podemos también recurrir con todo lo que acabamos de ver a un teorema. Esto se lo doy de tarea. Bueno, tarea no. Eso lo vemos ahí mismo. No hace falta tratarle mucha neurona a eso, ¿cierto? Ahí lo podemos ver así contadito, como está en la gráfica, lo entendemos. A y B son linealmente independientes. Si A y B son independientes, va. Entonces cualquier vector C, el cual es paralelo o sea, pertenece al plano determinado por A y B, puede ser expresado como una combinación lineal. Entonces decimos que A, B y C son vectores coplanares. Entonces miren, la idea es, tiene A y B. ¿Qué quiere decir que no son linealmente dependientes? ¿Cierto? Que no existe A y B distinto de cero, cumpla esa condición. O sea que la única forma es que A y B sea cero. ¿Cierto? O sea, si usted tiene una combinación lineal de A, perdón, A, hacia acá, me quiere, tiene A por A más B por B es igual a 0, ¿cierto? Y A igual a B igual a 0, la única condición para cumplir eso, ¿cierto? Siendo A y B distintos de 0, entonces decimos A y B son linealmente independientes. Esto quiere decir la negación de la definición anterior de linealmente dependiente. ¿Cierto? La única posibilidad para tener esta combinación lineal igual a 0 es que sean A y B los escalares iguales a 0. Entonces, un ejemplo de eso, un caso de eso es que tienen orientaciones distintas. Vean, aquí está el dibujito. Entonces los trasladamos a este punto donde coincidan sus colas, ¿cierto? Y ¿qué hacemos? El vector traza por la cabeza de C, entonces tiene un C cualquiera, un C cualquiera en el plano en el que pertenece A y B, en el plano que genera A y B. O sea, cualquier combinación de A y B, siendo ya linealmente independientes, genera un plano. ¿Ya? Entonces, sobre ese plano, dibujamos un vector cualquiera, también que empiece en este punto O, donde empieza A y B. Entonces, ¿qué hacemos? Con la cabeza de C trazamos una línea paralela al vector OB. Y extendemos la línea del vector A, la línea de acción del vector A.
esta punteada. Y ahí donde se cortan esas dos líneas, decimos entonces, vemos que este vector que está acá, punteado, como es paralelo a B, será un múltiplo del vector B. Y este otro vector que está acá, paralelo al vector A, será un múltiplo del vector A. Entonces C, según la regla de suma, será entonces el vector XA más XB. Entonces siempre vamos a encontrar un XY, en ese caso X negativo y Y positivo, en el sentido de A, donde C es la combinación lineal de esos dos. Entonces, es lo que quiere decir es un teorema, puede ser expresado, o sea, se demuestra por construcción. Puede ser expresado como una combinación lineal. Y así para el caso en que esté C en otra posición, en cualquiera de las posiciones. ¿Sí? Entonces es un teorema muy sencillo. Ahora viene otra, eso ya le damos para la próxima clase. Ya en la próxima clase empezamos con multiplicación de vectores, entre vectores y los que vamos a definir son el producto escalar y el producto vectorial y hablar un poco de otros productos. Para como mencionarlo nomás. ¿Cierto? Y entonces hablaríamos de componentes de un vector y el sistema bidimensional y el sistema tridimensional. Y ya ahí termina la clase. Pero bueno, me faltaron estos dos, por los percances que tuvimos, me faltaron estas 3 diapositivas. Estamos para la próxima clase. Bueno, entonces nos vemos. ¿Cómo les parece el tablero? Bien, profe, a mí me gustó. Bueno. Sí, amigo, profe, yo ya pude, pero entonces, en el transcurso de estos días, ¿tú nos envías la invitación o cómo? ¿Para qué? Para el tablero. O sea, si ya puede entrar ahí cuando quiera. Sí me refiero, pero es que como no me ha llegado la invitación, no sé cómo acceder a él. No entiendo tu pregunta. Es que digamos, estoy intentando entrar pues a este tablero directamente